Horas. Bueno, hablando de las últimas horas, para el día de mañana se está anunciando un paro de la mesa de enlace, donde en realidad un cese de comercialización por 8 días, hablando de la carne vacuna. Es sabido ya el anuncio del gobierno nacional de suspender las exportaciones por 30 días de carne argentina al exterior, que en realidad, más allá de eso, creo que ya es una medida que la hemos visto, es una historia que ya conocemos y que a mi modo de ver no ha dado resultado nunca. Pero bueno, está en línea Néstor Saglione, quien es el tesorero de la Sociedad Rural de San Francisco, para hablar de este tema que gentilmente nos atiende y le agradecemos a Néstor porque hablar de este tema involucra a todos, no solamente aquí a los ruralistas, sino a toda la cadena que refiere a la comercialización, por supuesto, en la República Argentina, porque la carne vacuna es uno de los alimentos esenciales históricamente en la República Argentina. Néstor, Hernán Coria, Andrea Falco los saludan para la televisión cooperativa aquí de Brinkmann. Gracias por atendernos. Buen mediodía. Sí, hola, buen día. Bueno, un gusto. Lo hemos perdido. Lo Ahí, perdimos. Bueno, estaba en línea y lo perdimos. Bueno, vamos a ya. ver si podemos retomar el Sí. contacto para hablar, como decía Hernán, que justamente estaba esta información donde hay partes involucradas que apoyan esta decisión del presidente, como lo es obviamente uno de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y dirigente de la agrupación Martín Fierro, donde dice que apoyan la medida del presidente. Nos parece que esta situación ya no daba para más, el aumento de precios estaba siendo insostenible para el consumo de carne en Argentina, por eso celebramos la decisión. De todos modos, es una de las partes involucradas que apoya, el resto no está para nada a favor. La información dice lo siguiente, la medida de fuerza, hablando del paro de la mesa de enlace, donde no se va a vender Hacienda por 8 días, esta medida de fuerza comenzará este jueves y se va a extender hasta el viernes 28 de mayo inclusive, donde, bueno, se advirtió que la suspensión de las exportaciones provocaría la pérdida de 500.000 puestos de trabajo. La Comisión de Enlace y Entidades Agropecuarias, reunida de urgencia en la mañana del martes, emitió un comunicado en el que anunció un cese de comercialización en todas las categorías de Hacienda vacuna desde las 0 horas hasta el jueves 20 de mayo, de las 0 horas del jueves 20 de mayo, hasta las 24 horas del viernes 28 de mayo. Así es. Así Muy que bien. bueno. Hemos retomado el contacto. Vamos a ver. Néstor, ahí estamos viendo. Sí, lo recibimos bien. Ahora? Sí, perfecto. Gracias por atendernos. Bueno, decíamos, a mi modo de ver, esta medida anunciada por el gobierno nacional es una medida ya de vieja data que conocemos y que me parece, a las pruebas me remito, no ha dado nunca resultados, ¿no? No, así es. Mira, para ser más preciso, Hernán, marzo de 2006 fue una medida tomada similar a esta, pero que después perduró. Por eso trajo consecuencias muy graves. Ustedes se acuerdan que la pérdida de 10 millones de cabezas de ganado, de 100 plantas o más de 100 plantas frigoríficas cerradas, 16.000 puestos perdidos. Bueno, en fin, eso son números de hace varios años. Pero es muy cierto lo que vos decís, que lamentablemente, lo vamos a decir una vez más, los productores no somos formadores de precios. Sin duda que la composición en el precio de los alimentos no lo hace la actividad primaria. En todo caso, si se quiere contener un poco la inflación por esta vía, lógicamente que necesitan buscar algún culpable, y siempre es la actividad primaria. Pero la actividad primaria es la que menos incidencia tiene en la conformación de los precios de los alimentos. En todo caso, la carga tributaria para la carne, a lo mejor tenés el dato, representa para la carne vacuna un 28% la carga tributaria. En otros alimentos sí, tal vez sea superior aún. Sí. Pero de todas maneras, la incidencia no es de gran significación. Por otra parte, las exportaciones, sobre todo a China, que es el mayor volumen,
Es la carne que se exporta a China, no es carne que no se consume en nuestro país. Y el país está capacitado para poder proveer al mercado interno y a la exportación a su vez. Y cuando se pierden los mercados internacionales, cuando no se cumplen y se pierden, después cuesta años para reponerlos. No, ni hablar. E incluso, bueno, lo que decía es cierto, Néstor, porque lo que consume China lo consume para la industria alimenticia y es algo que la República Argentina no consume. Ahora, si vamos hablando de cortes de consumo, por los números que hablamos, el 80% se consume internamente y el 20% se exporta, ¿no?, de la producción. Así es, Hernán. Tal vez hoy, dado el volumen exportado, tendríamos que hablar de un 25 y un 75, pero que no modifica mayormente lo que vos estás diciendo, ¿no? Pero de todas maneras esta película ya la conocemos y el resultado también lo conocemos. Y yo creo que acá hay una actitud política más que de otra cuestión. Es una actitud política y una actitud que lleva a un año como este donde vamos a tener elecciones. Entonces, yo no sé si, no me animo a decir si la carne puede bajar en los primeros tiempos algo, muy poco, pero después tomando un periodo un poquito más largo, seguramente es lo que ocurrió antes, va a estar por arriba de la inflación, porque se va a resentir todo. Y lo más lamentable, Hernán, vos vas a coincidir conmigo, ¿qué es lo más lamentable? El deterioro de las economías regionales. Sí. Nosotros vivimos en una zona donde realmente esto provoca a los pueblos y ciudades que dependen un poco de esta actividad, de la ganadería, de la lechería, también de la agricultura. Cuando se resienten estas cosas económicamente, los pueblos lo sienten, la actividad económica se resiente totalmente también en los pueblos, ¿no? Justamente, Néstor, leía qué pasaría, ¿no?, si, por ejemplo, China prohibiera a Samsung exportar sus celulares o Japón prohibiera a Toyota exportar sus autos. Estamos hablando de algo ilógico en un país productor como lo es Argentina. Pero sin ninguna duda, lo que pasa es que nosotros damos siempre un poco la nota en el mundo, ¿no es cierto? Y precisamente el tema de la exportación, que inclusive a diario se habla de la falta de divisas, de las reservas que no existen, y que bueno, y que esto trae aparejado una ayuda también por el lado de las reservas o del ingreso de dólares, ¿no es cierto? Y bueno, y totalmente se corta una actividad de esta naturaleza. Me parece, por supuesto, es algo totalmente descabellado, ¿no? No únicamente nosotros podemos tomar una actitud de esta naturaleza. Bueno. Pero bueno, yo tengo, es decir, siempre la esperanza existe de que se pueda llegar, se arribe a si existiera un poquito de diálogo, llegar a alguna muestra, digamos, de voluntarismo, de poder solucionar las cosas, ¿no es cierto? Justamente, Néstor, ¿hubo algún contacto de la mesa de enlace con el gobierno? ¿Hubo alguna reunión, algún comunicado, alguna nota que se haya enviado? Sin duda que hubo un pedido desde el día de ayer. No conozco hoy si ha avanzado en ese aspecto o si hay alguna posibilidad, pero ayer sí hubo, lógicamente siempre se está dispuesto. Lo que pasa es que ahora con la implementación de un paro de 8 días, lógicamente que eso se va enfriando un poco y se corta un poco la relación, ¿no? De todas maneras, yo creo que es algo que debería realizarse en las próximas horas, como para poder llegar a un acuerdo, si podemos llamarlo acuerdo, y poder brindar alguna solución y que esto tome de nuevo el carril medianamente normal, ¿no? Sí, yo creo que hay una idea equivocada históricamente en la República Argentina y la ecuación está a la inversa, ¿no? De creer los gobiernos que el campo es el formador de precios, como decía usted, pero el que concentra la mayor riqueza. Al contrario, me parece que si concentra riqueza es porque produce más, y si produce más es beneficio para el país y para todos, más allá de eso. Y por el otro lado,
Argentina es recurrente en graves errores, como es, por ejemplo, suspender una exportación, suspender los compromisos que tiene y volver a dañar la marca argentina en el mundo, ¿no? Sin duda, dejamos de competir, esos mercados que no vamos a participar nosotros, lo va a tomar otros países que son exportadores de carne tradicionales. Acá tenemos un vecino que es Uruguay, claro. que tiene muy buena calidad de carne y que va a tener sus consecuencias positivas. Y bueno, Brasil tal vez también, o todos los países, Australia, países que son tradicionalmente exportadores de carne. Pero tal vez no pase por ahí el tema de que se beneficie otro país. Lógicamente, automáticamente se van a beneficiar. Pero el tema es recomponer los mercados nuevamente. ¿Cuánto tiempo nos costó volver a tener una participación importante en las exportaciones de carne? Nos costaron años, y bueno, y esto es así. Cuando no se cumple, después cuesta. Ya no existe la confianza, la credibilidad y todas esas cosas que todos los días hablamos, que es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, lógicamente, en el mediano plazo o en el largo plazo, esto trae consecuencias muy negativas. Sí, ni hablar, por aparte de la pérdida de puestos de trabajo que se está hablando, porque es como decimos en la jerga, ¿no? Escupir para arriba y esperar que caiga, porque por parte del gobierno, digo, ¿no? Porque a ver, para que lo entienda la gente, y usted me corrige cualquier cosa, una planta que está dedicada a la exportación está adaptada justamente para las exigencias del mercado internacional y no puede del día a la noche a pasar a faenar para el consumo interno. Tiene que ser toda una adaptación y todo lo que es la especialización también del personal, ¿no? Exactamente, pero aparte para hacer toda una inversión de esa naturaleza para no saber por cuánto tiempo, porque aquí mañana no sabemos qué pasa, ¿no es cierto? Fíjate que ayer, yo creo que un poco prematuro de paso, ¿no? Ya se hablaba de que una planta que está en una ciudad, no quiero dar nombre, pero en una ciudad santafesina con 650 operarios netamente exportadora, sí. De una firma que es vecina nuestra, dicen que ya tendrían visto la posibilidad de, por supuesto, eliminar las horas extras ni hablar, y ya de hacer cesantías en los empleados. Entonces, esta mañana, Néstor, salió ya en un medio de la provincia de Córdoba, un medio grande de la provincia de Córdoba, ya salió que cerraba esa fábrica santafesina de 650 empleados. Ya salió que estaba cerrada. No, aparte todo el entorno, Néstor, porque contratistas, proveedores, todos se ven dañados. Pero obviamente, transportistas, es una cadena que afecta un montón, sin ninguna duda, porque ahora, bueno, con el paro, ni hablar, las ferias de la zona están lógicamente suspendidas, pero después se crea la liquidación de vientres, o sea, la fábrica de terneros, y bueno, y empieza a caer el stock. Bueno, es una película que ya sabemos cuál es el final, ¿no? Ya la conocemos. ¿Cuál es la solución de fondo que cree usted? ¿Cuál es la solución de fondo? Porque estamos hablando de el aumento de la carne, la baja del consumo, es indudable por lo que vale la carne. ¿Y dónde está la solución de fondo que tiene que buscar? Porque es como que el presidente vino iluminado de Europa, no sé, y anunció varias cosas que volvemos al pasado, ¿no? Sí, no, ninguna duda. ¿Cuál es la solución? Bueno, lógicamente, pero ¿a vos te referís en la cuestión de carne o más en general en los alimentos te referís? No, hablemos de carne, pero hablamos también de los alimentos, tiene que ver directamente. ¿Cuál puede ser la solución de fondo que piensan ustedes? ¿Y cuál es la solución de fondo para que haya una estabilidad de precios o algo de estilo? Mayor producción, no hay otra en el mundo. Esto no hace falta ser ningún genio para darse cuenta que hay que incentivar la producción para que haya más demanda y por ende los precios estén. Pero acá que vamos a hablar de precio estabilizado, ¿verdad? Si tenemos una inflación permanente, hace décadas que tenemos una inflación tremendamente alta y no se soluciona, y no la solucionamos. Fíjate que nuestros vecinos países tienen una inflación que nos llega
que nos llega a un 5, un 6% anual, y nosotros lo tenemos prácticamente mensual a eso. Entonces, no hay forma de funcionar de esa manera, porque el precio de la carne que tiene un componente de costo de producción elevado, y no es fácil producir carne vacuna, o carne en general, pero la vacuna, por el proceso un tanto lento que tiene para producir y para llevar la carne a las góndolas, ¿no es cierto? Claro. Y eso ustedes lo saben, porque Sí, sí. están en una zona netamente agropecuaria. No, ni hablar. Entonces, yo Justamente. creo que hay que incentivar, hay que darle mayor importancia al aparato productivo y bueno, y también acordar, porque cuando hay buena predisposición para el diálogo se puede acordar cosas, ¿no es cierto? En momentos difíciles como los que estamos viviendo, sanitarios, económicos y de todo tipo, ¿no? No, pero aquí se castiga la producción. En otros países se lo Sin premia la duda. producción, Claro. aquí se lo Aparte, castiga. hay algo que es muy concreto en todo esto, que lo vamos a decir, pero desde la parte de ama de casa que va al supermercado. No, el hecho de que hagan este tipo, a lo mejor, de medidas para que bajen los precios no es real, porque de última, a lo sumo podrán no aumentar, pero nunca han bajado los precios en la góndola. Eso no ocurre. Sí, sí, así es, así es. Pero fíjate si la medida tiene... ¿sabes lo que le veo positivo de todo esto? Que hay hay una apoyatura de las instituciones en general, no solo del agro, sino de instituciones. Fíjate que estaba leyendo que la Unión Industrial Argentina también apoya un poco, Sí. es decir, critica un poco la medida, como así otras instituciones, inclusive gobiernos peronistas como Santa Fe y Córdoba se han expresado no a favor de esto. Entonces, Así yo es. creo que, por eso te digo, yo creo que ante una presión de esta naturaleza, me parece que tiene que haber alguna posibilidad, no quisiera equivocarme, alguna posibilidad de poder llegar a un acuerdo distinto, ¿no? Bueno, la última. ¿Usted cree que el cese de comercialización o este paro va a surtir efecto? ¿Va a influir para que haya una revisión por parte del gobierno nacional de esta decisión? Yo creo que sí, si hay un acatamiento generalizado, nunca es un paro el total, nunca se da, porque lamentablemente siempre hay productores por necesidad o por otras cuestiones que a veces hacen alguna, pero el grueso de la comercialización se va a parar y eso se va a sentir lógicamente. Lo que pasa es que vamos a recibir tal vez muchas críticas también, porque después viene el otro tema, que desabastecemos, Sí. toda esta cuestión, ¿no es cierto? Que ya la conocemos como es. Entonces, a veces es preferible poder tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Parece, a mí me da la sensación, ¿no? Que estamos en un bucle del tiempo, que volvemos siempre sobre lo mismo, ¿no? Y el punto de partida es aquello 125 y volvemos, 125 y volvemos, la 125 y volvemos. O sea, digo por las medidas que se van tomando por parte del gobierno, que tiene la misma línea, y por parte también de los productores, cómo tienen que actuar. O sea, es como que siempre tenemos el círculo vicioso, ¿no? Sí, 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 sí. Acá no hay, inclusive para manejar un poco el tema del precio de los alimentos. El gobierno, ¿qué hace? Hace siempre lo mismo. Es decir, el control de precios. Después eso se cumple medianamente, porque después aparecen las segundas marcas, bueno, siempre está la trampita, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, eso no funciona. Pero son cosas que desde que yo tengo uso de razón que las conozco, el control de precios, después incursionar en este tipo de cosas, manipular este tipo de cosas. Entonces, no sé, a mí me parece que hay que buscar la actividad se Sí, tiene que desarrollar de otra manera, ¿no es cierto? O sea, sí, sí. más libremente y con acuerdos y bueno, y tratando de que se cumplan las cosas, pero aparte, a ver si coinciden conmigo, la carne en el mundo es carísima en cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema de acá? Porque acá, lógicamente, somos tan carnívoros que puede aumentar la hierba, el fideo, cualquier cosa, pero aumenta la carne y enseguida está el grito en el cielo. ¿No te parece a vos que pasa más bien porque no hay poder adquisitivo más que Claro por que el sí. precio de la carne? Sí, 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 Claro sí, que sí. sí.
Es cierto eso y tenemos la costumbre, y que está demostrado en el mundo entero, de aplicar recetas, y las recetas no funcionan si uno no se va actualizando en el tiempo y va ayornándose a los tiempos que uno vive a nivel mundial de la economía, porque estamos globalizados, es así. Bueno, Néstor, Sin duda. un placer Aparte, enorme, ¿eh? Placer sí, enorme de haber igualmente. charlado con usted. La seguiremos, Igualmente. seguiremos charlando, veremos cuando pase ahora este paro, vamos a charlar con usted y hacer un pequeño balance también de lo que ha sucedido, ¿eh? Como no, con todo gusto. Y en la medida que necesiten alguna cuestión de la sociedad rural o como productor, yo también, aparte de representar en este caso a la sociedad rural de San Francisco, soy productor. Así que, bueno, está abierta la posibilidad para seguir conversando y ojalá Sí. de otra manera. Lo mismo decimos, Es este así. medio está a disposición, así que seguiremos charlando. Muchas gracias, Muchísimas ¿eh? gracias. Bueno, mucho gusto, muy amable, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Néstor Saglione, quien es el tesorero de la Sociedad Rural de San Francisco, bueno, hablando de este tema, sinceramente...